Les quiero adelantar también que en breves momentos estaremos compartiendo una ponencia titulada Experiencias de apoyo de aprendizaje y bienestar socioemocional de los estudiantes en las escuelas rurales multigrado, a cargo del profesor de la escuela La Ortiga de la comuna de Paihuano. Así que en breves momentos también continuamos con esta parte del programa que forma parte también de lo que hemos programado para el día de hoy para todos ustedes. Doctor Vélez, cuéntenos. Súper. ¿Me escuchan ahora? Ah, perfecto. Muchas gracias. Disculpen, estaba conectado, pero estas cosas a veces hacen trampa. Bueno, les estaba diciendo yo que les doy las muchas gracias por invitarme a este evento. Como dijo la Seremi, una pena que no pueda estar allá. Lo estoy haciendo, de hecho, desde la rectoría de la Universidad de Chile, para darle unas disculpas de la sala de consejo de la universidad, precisamente porque estamos haciendo un lanzamiento de un libro y tuvimos una actividad académica acá en la universidad que me impidió estar en La Serena hoy día, pero les felicito, un gusto ver una actividad compartida entre el Ministerio de Educación y la Universidad de La Serena y el programa PACES en particular. Así es que es para mí siempre una bonita, una buena instancia el compartir con educadores y educadoras el trabajo que uno hace desde la universidad, porque en último término el trabajo es con ustedes y desde ustedes. Lo que yo voy a presentar hoy día es precisamente un trabajo sobre liceos, en que lo que hacemos es documentar experiencias del sistema escolar, analizarlas y compartirlas. Y siempre he visto mi trabajo en esos términos, como un gran diálogo en que yo trato de poner en valor el trabajo de educadoras y educadores a lo largo de Chile, para que otros educadores, para que otras educadoras, otras escuelas, liceos puedan aprender y puedan también iniciar y sostener sus procesos de mejoramiento. Eso es el espíritu de lo que voy a compartir con ustedes sobre educación media. Voy a compartir una presentación. Ustedes van a ver que es básicamente una presentación de una investigación que hicimos en la Universidad de Chile y que derivó en un libro. Y les he compartido la presentación, los organizadores se la pueden hacer llegar a quienes les interese y espero que el resultado de mi presentación sea motivarles a conocer el libro más en profundidad para que puedan con sus comunidades docentes y educativas en general aprender, les insisto, de otros colegas suyos, de otras regiones, de otras realidades del país, pero que comparten el mismo desafío, que es cómo actualizar, modernizar, renovar la educación en general y en este caso la educación media para estar a la altura del desafío social y de la juventud que tenemos a quienes tenemos que servir. Bueno, les voy a compartir pantalla, como les decía, y voy a ir con la presentación. Espero que la puedan ver, si es que no la pueden ver con la misma rapidez que me hicieron ver lo del micrófono, les pido que me lo hagan ver y así vamos, vamos derecho al grano, como se dice aquí en el mundo académico. Bueno, voy a comenzar. El gran desafío que tenemos hoy día como sistema educacional en general, no solo los liceos, es transformar esta máxima de que necesitamos instalar procesos de mejoramiento, transformarla en una realidad, transformarla en una experiencia. Es una experiencia que se anida en los equipos docentes de las escuelas, de los liceos, pero que en último término lo que quiere es modificar la experiencia de aprendizaje y convivencia de los estudiantes a quienes estas comunidades docentes sirven. Tenemos tantas presiones para mejorar desde el punto de vista de la institucionalidad, los planes de mejoramiento, desde el punto de vista de las leyes, la ley CEP y otras leyes de mejoramiento, la ley de aseguramiento de la calidad, desde el punto de vista técnico, todos los requerimientos de fondos y de programación, los planes institucionales, los planes de desarrollo. Sin embargo, no hemos tenido la misma intensidad de una comprensión de qué significa el mejoramiento escolar en la práctica. Es más fácil escribir una ley sobre mejoramiento que realmente mejorar un liceo, mejorar una escuela. Y muchas veces los que escriben las leyes, peor aún, ni siquiera saben cómo es que las escuelas y los liceos pueden mejorar, ni tienen un conocimiento realmente sobre esa realidad.
Lo que nosotros hemos hecho en la universidad, en un programa de investigación que tiene ya más de 10 años, es tratar precisamente de ir a las bases de las escuelas, los liceos de Chile, para comprender en qué consiste ese mejoramiento que como sociedad, políticas e instituciones aspiramos. Y el resultado de esa investigación se ha expresado en varios libros. Hay uno sobre escuelas que se llama Lo aprendí en la escuela, que quienes tengan interés de conocer a nivel de la escuela esas experiencias lo pueden buscar. Y el más reciente es este, que es sobre liceos. El libro se llama El liceo en tiempos turbulentos, y en él lo que hacemos, al igual que lo aprendí en la escuela, es reunir un conjunto de experiencias, en este caso 12 liceos de todo el país, de distintas dependencias, de distintas orientaciones curriculares, además, porque en el caso de los liceos hay que considerar técnico profesional y humanístico-científica, de experiencias que han presentado procesos de mejoramiento sostenidos durante la última década y media, en este caso. Y lo que hacemos en el libro es, bueno, fuimos a conocer esas experiencias, fuimos a indagarlas, las llamamos trayectorias educacionales de mejoramiento sostenido. Queremos comprenderlas en profundidad, y para poder comprenderlas en profundidad lo que hay que hacer es, como dice ahí la lámina, ir a conocer esas experiencias en primer lugar, y conocer la interpretación que los actores educativos hacen de esas experiencias. ¿Qué hacen en concreto estos casos de mejoramiento sostenido en liceos, para decirlo de otra manera? Entonces lo que nosotros hicimos fue acumular un conjunto de evidencia, primero cuantitativa, sobre deserción, repitencia, abandono, también las tasas de aprendizaje, las pruebas de selección, las tasas de titulación, en fin, toda la evidencia cuantitativa que tenemos en el país para poder observar durante casi 15 años cómo los liceos del país iban evolucionando. Identificamos ahí, por ejemplo, que en promedio en los 15 años anteriores los liceos en Chile no han mejorado. El país desafortunadamente se ha estancado en términos de su mejoramiento educacional, pero sin embargo dentro de ese promedio, que es un promedio cero, o sea que el país está donde mismo que hace 15 años, lo que nosotros vimos es que hay un conjunto de instituciones que sí han mejorado. Por supuesto hay otras que también les ha ido cada vez más mal, y entonces sus indicadores han empeorado, y eso es lo que equilibra el conjunto y terminamos en cero. También hay un conjunto muy amplio de liceos que no se mueven ni para arriba ni para abajo. Pero hay sí un conjunto importante que han tenido mejoramiento en estos indicadores. Y lo que nosotros hicimos fue, a partir de ese pequeño conjunto, que es muy pequeño, no es más del 10% de los liceos de Chile, a partir de ese pequeño conjunto de casos de liceos que han mejorado sostenidamente su desempeño en la última década y media, seleccionar 12 casos para comprenderlos y estudiarlos más en profundidad. No les voy a dar mucho más detalles sobre la metodología para no gastar todo el tiempo en cuestiones más bien metodológicas. Si es que alguien quiere, después podemos profundizar en las preguntas, o quienes lean el libro lo van a poder ver. Pero déjenme decirle que fuimos a todos esos establecimientos, conversamos con los profesores, entrevistamos a sus equipos directivos, a sus estudiantes, a sus familias, a las comunidades escolares en general, también a las comunidades cercanas. Les realizamos una encuesta a los estudiantes, revisamos sus documentos, sus proyectos institucionales, hicimos muchas observaciones de terreno, incluyendo observaciones de aula. En fin, recabamos lo más exhaustivamente posible sus experiencias para tratar de comprender por qué algo que parece tan difícil para Chile, que en promedio, les insisto, no se ha movido en más de una década y media, estos liceos sí lo han estado logrando. Y una cuestión importante de este grupo es que este grupo de liceos es heterogéneo. No es que todos los liceos sean de altos resultados. También quisimos aprender de los liceos que partieron de una situación más bien de bajos resultados, de bajo desempeño, han ido mejorando sostenidamente, y quizá ahora son un liceo más o menos en el promedio, o los que estaban en el promedio que han ido mejorando y están en niveles más bien altos hoy día. Entonces, es una muestra heterogénea de liceos, porque lo que queremos en común, lo que creemos que tienen en común es, han mejorado sus procesos, han mejorado sus resultados, y queremos saber cómo lo han hecho. Voy a resumir en los próximos minutos, espero tomarme no más de 15, 20 minutos más, para que tengamos tiempo después quizás para hacer alguna pregunta o comentario de ustedes. Voy a tomarme entonces estos siguientes 15, 20 minutos
para resumirles lo que yo considero que son las lecciones principales que aprendimos de este conjunto, de este estudio, de esta investigación que hicimos, de este conjunto de casos, de trayectorias sostenidas de mejoramiento en educación media. No voy a poder explicarles todos los resultados, voy a enfatizar aquellos que creo que son más relevantes y que les dan a ustedes una imagen, una visión de lo que nosotros aprendimos en esta investigación. Hemos organizado los resultados en estos 4 grandes grupos. Los procesos de mejoramiento son complejos, voy a mencionar un poquito por qué. Hay un tema de liderazgo institucional, de hecho si ustedes ven ahí mi presentación, esta investigación fue apoyada también por el Centro de Liderazgo Educativo de la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Chile. Hay un tema importante con la cultura juvenil y con cómo se relacionan estos liceos con sus jóvenes. Y por supuesto está el núcleo duro de la pedagogía y la enseñanza, que es la dimensión pedagógico-curricular. Voy a decir algo sobre cada una de esas dimensiones para terminar englobando estos hallazgos en una visión todavía más general sobre los liceos y que creo que para un encuentro como el de ustedes es muy importante, enfatizando la idea de que los liceos son instituciones complejas y que no son todas iguales. O sea, no solo esto es válido para toda escuela, que no hay 2 escuelas iguales, sino que el desafío pedagógico y curricular que tienen los liceos es más heterogéneo que el de las escuelas porque su relación con el entorno, el currículum y la juventud es distinta. Y voy a terminar entonces enfatizando esta idea a partir de lo que construimos como perfiles institucionales de liceos en esta investigación. Ya, vamos entonces con un par de ideas claves sobre cada una de estas dimensiones. Lo primero que quiero destacar es que Chile, si bien en los 90 y principios de los 2000 tuvo algún compromiso con el mejoramiento de la educación media en particular y se implementaron programas de renovación y mejoramiento de los liceos, después como que perdió un poquito el rumbo y ha implementado políticas más bien generales, pero no específicas de apoyo a los liceos. La única excepción es la reciente implementación del programa Bicentenario. Aparte de ese programa, no han habido realmente políticas especializadas en los liceos en las últimas décadas y media. Y eso ha hecho que buena parte de los procesos de mejoramiento que nosotros observamos en los liceos sean, como dice ahí, cambios institucionales mayores que intentan dar tremendos saltos de mejoramiento en procesos que son muy complejos, pero, y este es el punto, en mucha soledad. Son, por decirlo así, como lo decimos en el libro, son apuestas arriesgadas, porque los liceos se han sentido, por decirlo así, desfasados de su entorno, y entonces dicen, miren, estamos proponiendo una educación humanístico-científica, pero necesitamos incorporar modalidades técnico-profesionales. Entonces necesitan actualizar su relación con el entorno de una manera que es radical. Para un liceo que lleva 80 años siendo solo científico-humanista, crear especialidades TP o volverse un liceo TP es un cambio radical. O, por ejemplo, somos un liceo tradicional que ha sido solo de hombres, bueno, pero ya no están los tiempos para eso, deberíamos hacernos mixtos, chuta. Cambiamos 100 años de tradición del liceo de hombres, ahora somos el liceo de la comunidad en general y también vienen hombres y mujeres. Son cambios institucionales mayores. O éramos el liceo, nos vamos a fundir con una escuela básica. O somos el liceo resultado de una escuela que creció. En fin, podría darle más ejemplos, pero todos los ejemplos que le estoy dando tienen algo en común. Son reestructuraciones institucionales, apuestas mayores que los liceos han hecho en muchos casos con mucha soledad. Y por supuesto, hacerla requiere un tremendo compromiso de gestión, un tremendo liderazgo y requiere también mucha convicción, porque estamos cambiando en algún sentido la identidad institucional más básica de los liceos. Y si eso no resulta, el remedio puede ser peor que la enfermedad, como probablemente le ha pasado a muchos liceos que en este periodo han hecho estas apuestas grandes, pero al no tener estos apoyos de política e institucionales muy sólidos, o no tener las capacidades muy necesarias, o no enganchar con las demandas de la comunidad, cualquiera de esos eslabones puede fallar. Bueno, fallando uno solo de esos, los liceos no han tenido éxito y no han podido hacer ese salto de reestructuración institucional mayor. Entonces, ese es nuestro primer aprendizaje. En este salto, y yo creo que me tomo 15 segundos en esta audiencia a decirlo, en este salto la colaboración con las universidades o las empresas o más en general con las instituciones externas ha sido muy importante. Por eso programas como el PASE, por ejemplo, han sido muy importantes para muchos de esos cambios, porque requieren
Estos liceos que se han sentido un poquito huérfanos requieren fortalecer sus vínculos externos y las instituciones de la economía o sobre todo de la academia como las universidades se han vuelto aliados estratégicos a los que hay que sumar a este proceso. Ok. Segunda idea, el liderazgo. Para hacer estos cambios mayores de los que estoy conversando, uno requiere una dosis de liderazgo muy fuerte. Esto se ha estado hablando mucho, no voy a repetirme sobre eso, solo quiero decir una cuestión sobre el liderazgo. Si no se basa en la profesionalización docente, todo el liderazgo termina siendo una cuestión de Quijotes, de un directivo visionario, pero que no lo siguen sus profesores, de un sostenedor dueño que quiere imponer una visión, pero que no lo sigue su equipo docente, o de un profeta que clama en el desierto, un profesor, pero que hace una innovación, pero que no logra persuadir o enganchar o sumar al resto de sus colegas. La sostenibilidad del mejoramiento educacional en enseñanza media también es cierto para básica, pero yo diría que es más cierto para media, dada la complejidad curricular de media. Se basa en la cultura profesional que se logre desarrollar entre los profesores. Y esto tiene muchas implicancias. Los directores en los liceos no tienen la misma omnipresencia que pueden tener en las escuelas básicas. Por lo pronto, muchos de sus colegas trabajan en disciplinas que los propios directores no conocen. Los jefes de UTP lo mismo. El jefe de UTP, como una especie de coordinador académico-pedagógico, no puede ser el jefe de los profesores que les dice cómo planificar y cómo enseñar, si muchos de ellos trabajan en disciplinas en las que el jefe UTP, de nuevo, ni siquiera tiene conocimiento. Entonces, los buenos jefes UTP, los buenos directivos de los liceos, lo que hacen es entender que todo su trabajo consiste en fortalecer el profesionalismo docente, y eso supone darle grados de responsabilidad, de autonomía y de conducción a los propios equipos docentes. Esto solo se hace si es que hay instancias de trabajo colectivo sólidas en los liceos. De lo contrario, la tecnificación del trabajo docente es una tecnificación, por decirlo así, tecnocrática en el mal sentido de la palabra, o burocrática, que es todavía peor, que es simplemente llenar papeles o hacer planificaciones que no tienen ninguna implicancia en la práctica, o unas observaciones de aula que son percibidas como instancias de control y no de aprendizaje y desarrollo profesional, por dar algunos ejemplos. Entonces, segunda lección, el mejoramiento de los liceos tiene que tener como foco central, como eje, puede que no parta por ahí, pero tiene que llegar ahí, y eso es el momento en el que pega el salto, el desarrollo de una cultura profesional docente, y eso supone trabajo en equipo, supone trabajo autónomo de los profesores y profesoras. Tercera idea, la dimensión pedagógico-curricular. Por supuesto, estamos entre educadores, así que sabemos que este es el corazón del trabajo escolar. Si no tenemos una propuesta curricular y una capacidad pedagógica para transformar esas ideas en oportunidades de aprendizaje para los estudiantes, oportunidades significativas de aprendizaje para los estudiantes, desafiantes, integrales, bueno, simplemente no tenemos educación. Esa es la centralidad de esta dimensión. Sobre esto podría hablar mucho. En nuestro estudio obviamente desarrolla en profundidad esta dimensión. Yo voy a decir solo una idea sobre cada una de estas tres columnas que ustedes ven ahí en la presentación. Las que a mí me parece que son las más centrales, son las lecciones con las que yo me quedo. Lo primero es que entre los docentes y directivos lo que observamos es una percepción de que el currículum es demasiado extenso, demasiado difícil de abarcar, demasiado agobiante, y aunque se han introducido las habilidades y competencias para el siglo XXI, por decirlo en breve, o sea, se han introducido innovaciones a nivel curricular, nuevos conceptos a nivel curricular, todavía tenemos un tremendo peso de la tradición de que pasar el currículum, cubrir el currículum es lo más importante, y dado su extensión, la superficialidad, la mecanicidad priman por sobre la profundidad, por sobre el desarrollo de estas habilidades transversales y transferibles, que son las que queremos desarrollar en el siglo XXI. No es que estén completamente ausentes estas, ¿cómo las intentan vehiculizar estos liceos? Bueno, a veces hay proyectos curriculares de innovación que resultan ser interesantes, pero son más o menos restringidos. Es un profesor, es un departamento, es un momento del año, son unas academias. A veces son actividades formativas complementarias. La mayor innovación está
en el taller Explora, en el taller extracurricular de la jornada escolar completa, en el laboratorio que se desarrolla en la jornada de la tarde, etc. Entonces, lo que hemos visto es una gran capacidad de innovación, pero restringida, todavía limitada, con el peso de la cobertura curricular. ¿Por qué ocurre esto? Segunda idea, porque hay una pedagogía que es tradicional todavía. Es verdad que en estas talleres y academias vimos mucha innovación en el sentido de una pedagogía más horizontal, más participativa, más basada en el protagonismo de los estudiantes, más desafiante en ese sentido, a veces multidisciplinaria, basada en proyectos, pero la regla de la pedagogía en la sala de clases es que sigue siendo muy tradicional, y entonces esa pedagogía tradicional es funcional a esta demanda por cobertura curricular, la cual en Chile se ha expresado fundamentalmente en la obsesión por la preparación para las pruebas estandarizadas, que en el caso de la educación media, aparte de la incorporación del CIMSE durante los años 2000, antes no teníamos el CIMSE, se agrega la histórica presencia de la prueba de selección universitaria, como quiera que se llame, prueba de aptitud, prueba de selección, prueba de transición o ahora la nueva prueba. Entonces, el foco en la necesidad de preparación para las pruebas y sus múltiples consecuencias fortalecen esta pedagogía tradicional. Por supuesto, no es que esta pedagogía tradicional esté incólume, no es la misma que observábamos a inicios de los 90 cuando hicimos el liceo por dentro, otra investigación clásica sobre los liceos, en que los profesores eran muy infantilizadores, y era básicamente una pedagogía de tiza y pizarrón. Probablemente no estamos en la mayor parte de los casos en esa situación. A eso hemos llamado una pedagogía tradicional enriquecida. Es tradicional, pero está enriquecida porque usamos medios, porque hay un poco más de participación, porque a veces hay guías, porque hay muchos medios didácticos, en fin. Pero la base, diríamos, sustantiva de la relación pedagógica sigue siendo centrada en el profesor y en los contenidos más que en esta otra dimensión que les estaba explicando. Último punto, y yo creo que me lo iba a saltar, pero creo que es muy relevante para los desafíos que tenemos en la pospandemia. Si hay una cuestión que los liceos han incorporado como una tremenda novedad y como un trabajo intensísimo, estos liceos, es el cómo abordar la heterogeneidad de desempeño de los estudiantes. Algunos porque tienen selectividad o tenían selectividad, no la selectividad que ya no se permite, sino que la selectividad durante el proceso, son excluyentes, son muy desafiantes o agrupan a los estudiantes en cursos de mayor desempeño, menor desempeño. Otros porque ofrecen tiempos de formación complementaria en clases alternativas de reforzamiento para los estudiantes de bajo desempeño o de mayor desarrollo para los de alto desempeño, o porque han incorporado a la sala de clases ayudantes o profesores asistentes que colaboran con algunos grupos específicos. En fin, hay múltiples ejemplos de cómo esto en la práctica se implementa. Pero si hay algo que tienen en común estos liceos es que no se hacen los lesos, no miran para el techo y abordan de frente el problema de la tremenda heterogeneidad de logros y desempeños de sus estudiantes. No hacerlo implica siempre un costo para alguno de los grupos de estudiantes, o para los de mayor desempeño, o como en general ocurre para los de más bajo desempeño. Un olvido y una postergación. Lo digo porque en la pospandemia todo ese aprendizaje que los liceos habían desarrollado antes de la pandemia para abordar esta heterogeneidad, hoy día se vuelve esencial, vital, ustedes lo saben. Cuarta dimensión, antes de pasar a mi cierre más institucional, las culturas juveniles. El modo de relación, diríamos, social, de cómo los liceos tratan a sus estudiantes, a sus grupos de jóvenes. Sobre esto también voy a hacer el paralelo para quienes tengan un poquito más de experiencia. Se criticó mucho a los liceos, hasta hace algunos años, de que no incorporaban la cultura juvenil, de que no incorporaban las demandas de los jóvenes, de que no incorporaban los intereses de los jóvenes, de que no hacían, diríamos, no le hacían sentido a los jóvenes. Yo diría que lo que encontramos en estos liceos es que hay todavía una débil aceptación de esas manifestaciones juveniles. No es que
haya la exclusión o la infantilización que antes dije, yo creo que ya hemos superado, pero sí todavía hay temor a darle más participación, más protagonismo y a abordar esas temáticas juveniles que a veces cuestionan el mundo adulto, cuestionan la sociedad establecida, y que para los liceos, para los adultos en general y para los profesores y profesoras que tienen una misión pedagógica y educativa, un currículum que pasar, muchas veces abrir esas temáticas parece ser muy amenazante. Lo que yo diría es que los liceos han tratado de canalizar esas inquietudes, reforzando las instancias de diálogo y conversación con los jóvenes, como por ejemplo los centros de estudiantes o, como ya lo dije, los talleres formativos complementarios. Pero todavía tenemos ahí un largo trabajo que hacer. En cambio, en lo que sí estos liceos han sido muy exitosos es en mejorar su relación social con los estudiantes, tener mucha más cercanía con ellos, mucha más empatía, escucharles sus preocupaciones, fortalecer los departamentos de orientación, ayudarles a pensar en sus proyectos de vida, enganchar con ellos, motivarles. Y esto ha resultado en un mejoramiento de la disciplina y de la convivencia, ya no como estrategias represivas como antes o solo basadas en la norma, sino mucho más dialógicas, mucho más participativas en ese sentido, mucho más formativas, para decirlo en código de enseñanza, y finalmente que entienden que los estudiantes viven problemas en su desarrollo, desafíos en su desarrollo, algunos de los cuales requieren una atención psicosocial, ya sea comunitaria o individual. Entonces se ha abierto la dimensión psicosocial, emocional de los estudiantes, ya sea, insisto, colectiva o individual, en estos liceos. De nuevo, tenemos un desafío, pero tenemos un tremendo avance comparado con cómo lo hacíamos antes, que era la simple exclusión, el autoritarismo, o la idea de que esos temas y esas temáticas no debían ser abordadas en los liceos porque teníamos materia que pasar, por decirlo coloquialmente. Cierro con una imagen. Cuando uno mira, yo les estoy dando mi aprendizaje central sobre cada una de estas dimensiones, pero hay muchos más detalles, mucho más aprendizaje sobre cada uno de ellos, porque quiero cerrar con esta imagen. Cuando uno los mira ahora desde lejos y se sale un poquito de los detalles, la imagen que uno tiene, la conclusión que uno tiene, es que los desafíos de los liceos, como se los mencionaba, son muy distintos dependiendo del entorno y del tipo de institución del que estemos conversando. La manera de abordar estos problemas que yo acabo de mencionar son muy distintas, y nosotros identificamos 4 tipos de perfiles institucionales para comprender esas diferencias, esa heterogeneidad. Lo voy apenas a mencionar para que, espero, algunas de quienes están en la sala se sientan identificados con algunos de estos perfiles y digan, mira, hay otro liceo quizá del que puedo aprender porque tiene un perfil, tiene una posición institucional parecida a la mía y sus preocupaciones son más cercanas a mis preocupaciones. Están los liceos tradicionales, lo que le llamamos los liceos emblemáticos, le hemos llamado los liceos emblemáticos locales, porque portan la tradición del liceo academicista preuniversitario. Claro, la fortaleza que tienen es que tienen muchos sentidos, son el currículum tradicional, la forma tradicional y el horizonte de ir a la universidad. Pero tienen un gran problema, que es que estaban tradicionalmente, para decir, valga la redundancia, basados en la idea de la selectividad, basados en la idea de que solo algunos iban a llegar a la universidad, sobre todo algunos, y crecientemente algunas también. Pero en el mundo de hoy, en que la inmensa mayoría de los jóvenes y las jóvenes quieren seguir estudiando, la idea de la selectividad de estos liceos emblemáticos simplemente ha estallado ante nuestra vista. Entonces, el gran desafío de estos liceos es cómo conservar esta pretensión de formación comprensiva, integral, con un perfil preuniversitario, pero para todos y no basada en la selectividad. Un segundo tipo de liceos que para nosotros responde al paradigma opuesto en la tradición educativa chilena, son los liceos técnicos profesionales, cuya idea justamente era que no iban a ir a la universidad sus egresados, sino que tenían que aprender un oficio. Y claro, el oficio era más o menos tecnificado y tenía una mejor o peor inserción laboral, pero nadie estaba pensando que estaba formando para ir a la universidad. No estaban basados en la selección, eran una oferta en ese sentido universal, pero sabemos que era muy socialmente segmentada y académicamente segmentada. Era en general
para los estudiantes de más bajos recursos y más bajo desempeño. Entonces, ese liceo técnico hoy día se ve desafiado a conectarse con especialidades que son tecnológicamente mucho más demandantes, pero también con carreras personales, laborales y educacionales de sus estudiantes que quieren ser más largas que simplemente formarse para ir a trabajar a los 18 años. Entonces, esa renovación del currículum, basado en competencias, en habilidades más transversales, pero sin perder la identidad del trabajo, es la que está desafiando a esos liceos, en el entendido de que ya una buena parte de sus jóvenes tienen que adquirir las habilidades intelectuales y personales para seguir aprendiendo a lo largo de la vida y también en la universidad o los centros de formación técnica e institutos profesionales como una continuación de su formación. Un tercer tipo de liceos es lo que nosotros llamamos los liceos urbanos populares. En muchas ciudades grandes, en la cuarta región quizás se ve en Coquimbo, La Serena, en las zonas más populares de Santiago, en las grandes metrópolis, emerge este tipo de liceo como un liceo que en algún sentido es una especie de fortaleza frente a la percepción de riesgo social que se vive en muchas de estas comunidades urbanas populares, poblaciones marginales, en donde la inseguridad no solo física o económica, sino también educacional es lo que prima. Entonces las familias dicen, mira, quiero una educación que sea segura, en que los estudiantes no van a recibir malas influencias y en que la disciplina sea el foco central. Y estos liceos se han desarrollado mucho en ese sentido, como un liceo de mucho control disciplinario, de mucha formación disciplinaria, digo, de la conducta, un poquito autoritarios y un poquito restringidos en su currículum. Entonces son una oferta, diríamos, socialmente restringida y educacionalmente también un poquito restringida porque pone este énfasis en el control. Su gran desafío, por supuesto, es cómo salir de esa trampa, la trampa de la preparación para el CIMSE y el mero control de la disciplina y en cambio proveer una educación integral como la que en realidad aspiramos para todos los jóvenes y las jóvenes de hoy. Y finalmente cierro con un tipo de liceo que probablemente en comunidades más pequeñas de la cuarta región existan bastantes. Nosotros estudiamos en este caso en Gualañé, en San Nicolás, en fin, Lago Ranco, comunidades más pequeñas, generalmente de carácter semi-rural, en la cual el liceo es la institución de la comunidad, en muchos casos incluso tan o más importante que la municipalidad. Esos liceos son diversos porque los acogen a todos, no son solo para los mejores, no son solo para los de más bajo desempeño, tienen una mayor heterogeneidad, tienen una mayor cercanía con su comunidad y su desarrollo, su futuro está precisamente en esa identidad comunitaria. Son el liceo del pueblo, el liceo de la comunidad. Tienen en ese sentido mucha más proximidad con un currículum integral, con una formación comprensiva, tratan de dar cabida entonces a todo el rango de capacidades y de vocaciones de los jóvenes, y por lo tanto tienen el gran desafío de cómo acoger esa diversidad. Chile ha estado rompiendo las barreras, educacionalmente digo, de la selección y quiere tener una educación un poco más integral e integrada, social y académicamente. Y nosotros pensamos que de estos liceos de pequeña comunidad que ahí observamos está probablemente nuestra punta de lanza, nuestros mejores ejemplos de cómo proveer una educación que es para todos y que en ese todos pueden caber, como en el caso del Liceo San Nicolás, por ejemplo, que está ahí su experiencia, pueden caber desde los chicos que están en una preparación para estudiar una carrera técnica, alimentación, o incluso las Fuerzas Armadas para ir a Carabineros o postular a investigaciones, pero también los que quieren ir a la Universidad de Chile, a la Universidad de Concepción, a la Universidad Católica, porque quieren estudiar las profesiones más tradicionales. ¿Cómo? Y están desde los que están buscando tener un puntaje nacional en la PSU, hasta los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales permanentes porque tienen dificultades de aprendizaje muy severas. Bueno, ¿cómo tener un liceo que efectivamente cubra ese rango completo? Es un desafío gigantesco del que de esos casos creemos nosotros podemos aprender. Pero claro, un solo punto de cierre de ese que a mi juicio el futuro, necesitan un apoyo de la comunidad. Y en muchos casos esas experiencias se han tenido que desarrollar a contrapelo de la institucionalidad, porque nuestra institucionalidad no está pensada para esa formación comprensiva, socialmente integrada y académicamente heterogénea, como en realidad debería ser la inmensa mayoría de los liceos. Eso lo dejo hasta ahí para no ocuparme todo el tiempo, estoy más o menos en los minutos que habíamos conversado, así es que
Si es que hay un tiempo y ustedes quieren hacer preguntas, comentarios, feliz de participar. Y muchas gracias por invitarme. Esperamos que este aplauso a la distancia haya llegado también hacia donde se encuentra doctor Cristian Beley. Gracias por estar con nosotros en esta jornada y efectivamente hacemos extensiva la invitación a quienes quieran hacer uso de la palabra y por supuesto plantear sus preguntas para esta exposición de políticas educacionales en modalidad virtual. Bueno, antes de dar el paso a las palabras, yo solo quería agradecer a Cristian por haberse dado el tiempo y exponer para la cuarta región. Esperamos que el próximo año pueda venir presencial, porque siempre es bueno estar actualizado respecto a las últimas investigaciones que hay en ámbitos educacionales en nuestro país y también en Latinoamérica, para ir mirando cómo nosotros en el aula, ustedes, los profes, también tienen espacios de investigación y tienen información súper poderosa, nutritiva, para quienes también se dedican a generar estas investigaciones. Eso, gracias, Cristian. Agradecemos entonces esta primera intervención y damos el espacio para una segunda y última pregunta para quien quiera hacer uso de la palabra en este espacio. Puede levantar la mano y poder dirigirse justamente al doctor Cristian Beley, que se encuentra en conexión con nosotros. Adelante. Vaya, sí, muchas gracias. Buenas tardes, también junto con agradecer la ponencia. Me gustaría saber cómo se pretende enfocar el tema de la cantidad de estudiantes por sala en este mejoramiento de la educación pública y sobre todo en la educación media, pensando en la formación de estudiantes con un perfil de ciudadanos más que el enfoque como lo veíamos en el contenido. Gracias. ¿Sí? ¿Quiere que comente de inmediato? Adelante, por favor. Súper. Sí, no, dos comentarios. Uno, es muy importante la primera persona que comentó, que agradeció. Quiero enfatizar la idea de que lo que ustedes van a encontrar en este libro y en el otro de lo aprendí en la escuela que les mencioné, y hay otro más que se llama Nadie dijo que era fácil, es experiencias de sus propios colegas y de instituciones escolares o liceos como ustedes mismos. Nosotros lo que queremos es poner a disposición de ustedes el conocimiento sistematizado de esas experiencias. Entonces, lo que yo expuse un poquito más conceptualmente o más en genérico, por decirlo así, en el libro lo que van a encontrar es el detalle de todos los casos, el cómo en concreto. Y ojalá que esto también sirva para, como lo están haciendo ustedes en este encuentro, que se produzca un diálogo cruzado directo. De hecho, varios de los liceos que están ahí o de las escuelas que antes documentamos son después invitadas a participar en estos eventos para también compartir sus experiencias más directamente. Ese es el espíritu del trabajo y ojalá les haga sentido. Sobre lo segundo, mira, el tema del tamaño de las clases, de los cursos en Chile es bien interesante. En primer lugar, en muchos casos el tamaño del curso no es de 45 alumnos, en muchos casos de escuelas públicas es al revés. Los cursos se han ido disminuyendo y en realidad no hay esa masividad de la sala de clase que es la que uno piensa, dada la norma de los 45 estudiantes. Entonces, además, en muchos de estos colegios de pequeñas comunidades, San Nicolás es una excepción porque el liceo le ha ido muy bien y tiene una demanda gigantesca, pero tampoco las comunidades dan para grandes liceos, entonces el tamaño tiende a ser más pequeño. Capitalizar sobre eso, sobre cursos que no son de 45 alumnos, porque voy a decir algo sobre los 45 alumnos, es muy importante, es muy importante. Ahora, en los casos masivos que tienden a ser los liceos de alta demanda en sectores urbanos,
muchos de ellos particular subvencionados, o liceos que tienen una especialidad que es muy potente, o un prestigio muy tradicional que no se ha deteriorado, como algunos de estos emblemáticos de provincia. Los de Santiago están un poquito más complicados. Efectivamente, los cursos terminan siendo muy masivos, de 40, 45 alumnos, y todo lo que dije sobre la pedagogía tradicional, gracias por la pregunta, habría que reforzarlo por la idea de la masividad de las salas de clase. Entonces, ¿qué están haciendo los liceos? Bueno, los liceos están haciendo lo que antes mencioné, buscar formas pedagógicas en las cuales los estudiantes puedan trabajar en grupos más pequeños. Por ejemplo, lo que antes dije, tener ayudantes en la sala de clases que permitan abordar las especificidades de algunos de esos grupos. Pero claro, tener un ayudante en la sala de clases con el que yo no me he coordinado, con el que yo no planifico en conjunto, que no sabe en realidad en la materia que estamos, es un recurso subutilizado. Los tiempos de coordinación y planificación conjunta son imprescindibles, si no, ese ayudante, a veces hasta un profesor me decía, mira, a veces vemos 3 o 4 en la sala y yo me siento peor, preferiría estar solo que estar en esa descoordinación. Entonces, es un recurso, pero es un recurso que requiere planificación y por eso mi énfasis en el trabajo colectivo docente, trabajo no lectivo, colectivo docente. La segunda cuestión es la división de los tiempos. En algunos liceos, utilizan los espacios complementarios, talleres, reforzamiento, etcétera, como el momento en el cual los estudiantes pueden desarrollar habilidades más prácticas. Y la clase electiva de los 40 o 45, en el caso de que sea más masivo, el momento en el que el profesor, la profesora desarrolla una actividad un poquito más masiva. Por supuesto, los estudiantes rápidamente advierten la discrepancia entre el momento del taller y el momento de la clase. Y la clase se ve cada vez más presionada a parecerse al taller. ¿Cómo podría esa clase tradicional parecerse al taller? Y con esto termino. Los profesores más innovadores están buscando formas en las cuales el trabajo en grupo efectivamente no sea un mero deseo, sino que los estudiantes puedan desarrollar trabajos en grupo dentro de la sala de clase, por decirlo así, dentro del horario de clase. Trabajo en grupos, hay muchas modalidades, ustedes lo saben mejor que yo. A mí me pareció que 2 de las ideas más potentes que vi son los liceos que están comenzando a trabajar con el aprendizaje basado en proyectos, que los grupos desarrollan, iniciativas de investigación, o aquellos que trabajan con grupos heterogéneos para fortalecer el aprendizaje entre pares, o sea, tutorías o alguna forma en la cual los estudiantes unos a otros se fortalecen, porque uno tiene que investigar una cosa, porque otro tiene que investigar otra, y entonces hay un aprendizaje cruzado. Pero de nuevo, un buen aprendizaje basado en proyectos o en tutorías o educación basada en la indagación, cualquiera de estos métodos más participativos, supone profesores que tienen tiempo para preparar, porque no hay peor cosa que organizar estos trabajos colectivos malamente y que los estudiantes se terminen decepcionando de una actividad que no tiene conducción o que no les resulta atractiva y terminen echando de menos la clase en la que el profesor o la profesora mejor pasaba la materia. Damos cierre oficial y agradecemos entonces de esta manera la presentación del doctor Cristian Beley, quien está escuchando estos aplausos en este momento y a quien agradecemos esta presentación en el día de hoy. Doctor Cristian, gracias por conectar, gracias por estar. Ok, un abrazo, que esté muy bien. Versión también de manera presencial seguramente, o en La Serena o en otro lugar de nuestro país. Así que gracias por estar con nosotros. Saludos desde La Serena. Y continuando con nuestra programación para el día de hoy, antes de pasar al break que ya se aproxima en esta instancia, quiero comentarles